Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros que hablan bien de vuestra fe en todo el mundo. Entonces, el Imperio Romano de alguna manera había sido influenciado en gran manera. Había un grupo pequeño que seguía a Jesús y este es el poder del Evangelio. Realmente este es el verdadero poder del Evangelio. Era un grupo muy pequeño, muy pequeño. Era el Señor Jesús en primer momento. Después llamó a los 12 apóstoles y empezaba a predicar el mensaje, y muchos judíos de su época, muchos fariseos pensaban que Jesús era alguien que no tenía influencia. Es más, pensaban que el mensaje de Jesucristo se moriría con él. La razón por la que ellos le condenaron a la cruz y a una muerte tan vergonzosa, todo tenía un motivo, todo tenía un sentido. Ellos querían que Jesús muriera y junto con él todo lo que él predicaba. Ellos pensaban que con Jesús moriría todo. Decían, bueno, el día que matemos a Jesús, pues allí con él se morirá todo. Pero lo que no se imaginaban, que el Evangelio no es una enseñanza de hombre, no es un pensamiento de un hombre, sino que el Evangelio es poder de Dios. Y como el Evangelio es poder de Dios, la palabra del Evangelio transforma las vidas. La palabra de Dios entra en los corazones y hace un cambio profundo, no solamente de una ideología, de un pensamiento, sino algo mucho más profundo, que una ideología humana no puede cambiar. De pronto, si usted se afilia a un partido político, le pueden enseñar ciertas reglas, ciertas normas, pero no le pueden cambiar el corazón. Porque nadie puede hacer eso excepto el Señor. Porque usted puede pertenecer a diferentes religiones, pero solamente Jesús tiene la capacidad de cambiar su corazón. Eso es lo más importante. Que ellos pensaban que con Jesús se moriría todo el Evangelio, pero lo que no se imaginaban era que el Evangelio no es pensamiento de hombre, no es idea de hombre, sino que el Evangelio es poder de Dios. Es por eso que cuando le llevaron a la cruz y después murió al Señor, al tercer día resucitó. Y lo que empezó como un pequeño grupo de 12 apóstoles, los primeros seguidores de Jesús, los 12 apóstoles, y después vinieron otras personas más. Y lo que se pensó que se moriría cuando Jesús moría, no se imaginaron que el Evangelio es poder de Dios, que después Jesús resucitaría victorioso y después causaría una gran influencia. El Imperio Romano en esa época, en aproximadamente 60 después de Cristo, se escribió esta carta del apóstol Pablo a los romanos. El cristianismo había dado una gran influencia en el Imperio Romano. Tenía tal influencia que uno de los emperadores, llamado Nerón, perseguía a los cristianos. Perseguía y después los quemaba vivos. Pero cuanto más los oprimían, cuanto más querían que el Evangelio se apagara, cuanto más querían que el Evangelio no se proclamara, pues más estaba la presencia de Dios. Cuanto más reprimían a las personas, más se multiplicaban. Y cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. Porque no estaban solos. Porque no era una idea de hombre, no era un pensamiento de hombre, sino que es el poder de Dios. Es por eso que cuanto más intentaban oprimirlos, más la presencia de Dios estaba con ellos. El apóstol Pablo tenía un gran anhelo de visitar Roma, o a los hermanos de la iglesia de Roma, porque dice el versículo 9, porque testigo me es Dios. Porque testigos me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, el apóstol Pablo tenía un gran anhelo de compartir la palabra. Tenía un gran anhelo de estar y compartirle una palabra a un hermano. Y el evangelio de Jesús es un evangelio de Cristo crucificado. Y ese evangelio que para muchos pensaban que era un fracaso, realmente es poder de Dios, porque Jesús resucitó al tercer día, dando la victoria. Nos dio la victoria a usted y a mí, porque todos aquellos que hemos creído en el evangelio, la escritura dice, es un poco más adelante en el libro de Romanos, el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
Pero la diferencia entre una ideología o un pensamiento, una creencia y el evangelio es que el evangelio no solamente te cambia la mente, te cambia el corazón, cosa que ninguna ideología humana lo puede hacer. Porque ningún pensamiento de hombre puede cambiar al hombre. Solo Jesús puede hacerlo. Y Él puede hacerlo porque en la cruz Él dio la muestra del gran amor que tiene hacia nosotros. Porque siendo inocente fue a la cruz, fue llevado a la cruz. El apóstol Pablo tenía una gran entrega en cuanto a la oración. Y esto es un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo tenía una gran entrega en cuanto a la oración. Era un hombre que oraba mucho. Y oraba no solamente por él, porque a veces la oración nuestra se encierra en decir, bueno, Dios, bendíceme y dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Pero el apóstol Pablo dice, oraba por los hermanos de Roma. Dice que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo constantemente estaba preocupado por los hermanos, oraba al Señor, intercedía al Señor. Ahora, tiene que ver con la búsqueda del Señor sobre algo. Cuando hablamos de la palabra interceder, tiene que ver con pedir a Dios sobre alguna cuestión. La palabra intercesión tiene que ver con decir, Señor, ayuda a tal persona. Buscar al Señor con un motivo específico de una ayuda para alguien, interceder por algo o por alguien. En este caso, el apóstol Pablo oraba porque quería tener el privilegio de ministrar en Roma. Quería brindarle un conocimiento, el conocimiento que había recibido de Dios. Porque él dice, porque deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual que os fortalezca. El apóstol Pablo estaba ansioso, animoso por compartir el evangelio. Ahora, vamos a dejar la parte de la narración hasta ahí y vamos a extraer un poco la enseñanza de esta parte. Algo que caracterizaba al apóstol Pablo era que tenía ansias de compartir la palabra. Ahora, recordemos también el contexto en el cual él vivía. Para el apóstol Pablo no era fácil predicar. Para ellos no era fácil compartir el evangelio. Tenía que ver con una entrega muy grande. Porque en ese contexto no solamente te perseguían, también te mataban. Y la vida de un cristiano no valía mucho. Simplemente lo llevaban a tribunales, lo llevaban a juicio y después hacían lo que querían y después lo ponían en cárceles. Y de hecho el apóstol Pablo va a pasar mucho tiempo encarcelado. Y después va a ser decapitado por simplemente predicar el evangelio. El apóstol Pablo nunca cometió ningún otro pecado ni ningún otro delito, me refiero. No fue un delincuente, no robó, no estafó, no mató. El único delito que le encontraron al apóstol Pablo fue intentar corromper. Pero ¿cómo iba a corromper con un mensaje tan grande, que es el mensaje del evangelio? ¿No le parece familiar? Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero al apóstol Pablo se le acusaba de querer corromper al reino, de predicar un mensaje que era contrario. Pero ¿cómo vas a corromper con un mensaje de amor? La carta que el apóstol Pablo envía, inspirado por el Espíritu Santo a los Corintios, solamente si nos fijamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, vamos a ver una hermosa narración, una hermosa poesía hermosa acerca del amor. El amor es benigno, el amor es paciente, el amor no tiene envidia, no busca lo suyo, no se envanece, el amor nunca deja de ser. ¿Cómo se puede corromper con una enseñanza así? ¿Cómo se puede corromper? Al contrario, está haciendo que las personas dejen el camino de las tinieblas para que vengan a la luz. Pero el pensamiento de los romanos o de los fariseos en su época no era así. Veían al apóstol Pablo como un rebelde, como alguien que quería corromper el reino. Pero el apóstol Pablo jamás cometió ningún delito que mereciera que él muriera en una decapitación, como de hecho va a ocurrir.
Lo único que él hizo es predicar el evangelio. Y por eso él murió. Ahora, tenemos que examinar ese contexto y ver cuán difícil era para él predicar el evangelio. Cuánta entrega tenía que tener para predicar el evangelio en ese contexto. No era fácil. Y pensar que ahora, si quiera compartir el evangelio con el vecino, nos llena de rubor, nos hace ruborizarnos o decir, pero ¿qué tal me rechaza? ¿Qué tal me dice que no? ¿Qué tal me hace un desaire? ¿Qué tal que voy y quiero entregarle un folleto y qué tal que no me recibe? ¿O qué tal que le predico a alguien y simplemente no me escucha? Y pensar que en esta época nos preocupamos por esas cosas tan simples. Cuando antes se preguntaban, ¿qué tal si voy a predicar el evangelio? ¿O qué tal si soy cristiano y qué tal si me matan? Se da cuenta la diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia abismal entre ambos contextos. Claro, ellos tenían y vivían en un contexto, nosotros vivimos en otro contexto. Pero hoy, seguramente, dentro de no mucho tiempo, poco a poco van a restringir la predicación del evangelio. No directamente, hoy no lo hacen directamente, pero de alguna manera tratan de hacerlo. Porque ahora si tú no dices sí a todo lo que la sociedad te manda, eres un discriminador. Simplemente te dicen, bueno, tú me dijiste eso y me estás discriminando. Cuando dices, bueno, el Señor hizo un matrimonio para un varón y una mujer. Y las personas que tienen otro pensamiento dicen, no, pero me estás discriminando a mí. Y poco a poco esta dificultad va a ir en crecimiento. Y en algún momento se va a hacer muy difícil ser cristiano. Se va a hacer muy difícil ser un creyente. Donde se va a necesitar una gran entrega para permanecer en la fe. Y habría que preguntarnos si ahora, por lo menos, ir a la casa de oración nos cuesta tanto. Imagínense cuando sea prohibido ir a la casa de oración. Seguramente muchos se quedarán en casa y no continuarán siendo cristianos. El apóstol Pablo nos deja un gran ejemplo del anhelo que debe haber en un creyente para compartir la buena nueva. Porque todo aquel que no conoce la buena nueva de Jesús, y esto debemos tenerlo bien en claro, todo aquel que no conoce a Jesús está en tinieblas. Su mente está entenebrecida, necesita ver la luz, pero no lo sabe. Es por eso que cuando tú le compartes a alguien que no conoce el evangelio, le compartes el evangelio y dice, no, te estás loco, porque él no lo entiende. Él está ciego, necesita ver la luz, pero no lo sabe. Y como no lo conoce, lo rechaza. Es por eso que cuando tú le compartes a alguien de tu fe, simplemente dice, no, estás loco, no pierdes el tiempo, no me digas nada. Porque para él, el evangelio es locura. Porque el evangelio se tiene que discernir espiritualmente. Porque para él el evangelio es locura, para ella el evangelio es locura, pero para nosotros que ya hemos entendido, el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer la luz en medio de las tinieblas? ¿O nos vamos a rendir frente al sistema? Porque poco a poco hay algunos países donde a los niños pequeños les están enseñando que si es un varón y no se siente varón, pues puede cambiar si él desea, e incluso por encima de la opinión de sus padres. Pero simplemente cada uno cuando llega a su edad de madurez puede tomar la decisión que se le ocurra sobre su vida. Nosotros no vamos a obligar a nadie, nosotros como cristianos no vamos a obligar a nadie a que haga una cosa o la otra. Simplemente le decimos lo que está en la palabra de Dios. Y lo que te decimos es lo que está en la palabra de Dios. Ahora, si eso te ofende, no me culpes a mí, culpa a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios establece cómo tiene que vivir el hombre, cómo tiene que ser la relación de un hombre.
Ahora, si eso te hace enojar, ese es el evangelio. Si eso te hace enojar, esa es la verdad. Y de pronto si te enojas es porque tú todavía no entiendes qué es el evangelio. Pero cuando tú lo entiendas, un día vas a llorar, así como nosotros hoy lloramos de agradecimiento en el Señor y decimos gracias, Señor, por haberte conocido. Y tú que no conoces el evangelio dices, bueno, eso es una locura. Lo dices porque no conoces al Señor. Pero cuando lo conozcas, te van a faltar lágrimas para llorar por todas las veces que ofendiste al Señor y que andaste en una vida desordenada. Escuché a un pastor que me contaba su experiencia y me decía, Eliseo, ¿yo por qué no conocí al Señor de joven? ¿Por qué yo tenía que conocer a mi Señor todavía a los 50 años? Yo he andado en tantas fiestas, he hecho tantas cosas en mi vida, he hecho de todo. Y hoy me avergüenza cuando veo atrás todo lo que yo he hecho, todo el dinero que he gastado en cosas vanas, en la cerveza, en tantas cosas he gastado. Y me arde de rabia, me decía él, por el pasado que tuve antes. Al ver atrás, yo me pregunto, ¿qué tan tonto fui yo para desperdiciarme mi dinero en cosas que no valen la pena? Para andar en caminos que no son buenos. Pero cuán tonto he sido yo, cuán tonto. Hay momentos en los que yo digo, pero qué tan tonto fuiste para andar en esa vida tan perdida, ¿acaso no te dabas cuenta? Y él decía, de hecho no me daba cuenta. Porque yo en cierto momento era tan idólatra que yo agarraba, compraba las mejores flores y llevaba esas flores a una estatua. Y le ponía flores y decía, bendíceme. Pero qué tan tonto fui yo. Pero hoy que conozco a mi Señor, yo lloro en su presencia y le digo, gracias, Señor, por haberme sacado de ese camino, por haberme dado la libertad. Hoy cuando ya conozco a mi Señor, digo, gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho por mí. Pero yo antes no era así, yo no pensaba así. Cuando los cristianos andaban en las calles repartiendo folletos, yo decía, esos vagos no tendrán nada que hacer en su casa. Esos ociosos, ¿por qué no van a su casa y trabajan como yo estoy trabajando aquí en mi negocio? Y después no van a tener plata seguramente. Esas mujeres no tienen nada que hacer en su casa, no tienen ni siquiera que cocinar para sus esposos. Ociosas, están andando en las calles. Y cuando alguien me compartía un folleto o alguien me daba alguna o quería compartirme algo de la fe, del evangelio, yo era capaz de agarrar una fruta y lanzársela en la cabeza, porque yo no los soportaba, yo no los aguantaba. Y él decía, así me tenía el enemigo antes. Y para mí todo lo que era el evangelio era una locura completamente. Pero hoy que conozco a mi Señor, lloro en su presencia de alegría, de gozo. Hoy que conozco a mi Señor, no me alejaría, no cambiaría a mi Señor por ninguna cosa. Es más, cuando yo lo conocí a pocos meses, yo dejé mi negocio, un negocio muy próspero. Tenía 2 negocios. Un negocio en el que mi esposa estaba encargada, la cual administraba, y el otro negocio que yo administraba. Habíamos abierto, eran 2 negocios contiguos, estaban cerca ambos. Entonces la otra lo administraba mi esposa y la otra lo administraba yo, y en ambos nos iba perfectamente. Es más, a mí muchas veces me iba mucho mejor que a mi esposa. Mi negocio era muy próspero. Y ambos teníamos ese negocio y no nos faltaba dinero. Andábamos de aquí para allá. Hacíamos lo que queríamos. Eran bien orgullosos. Estaba lleno de tarjetas mi billetera. No me faltaba dinero a mí. Pero cuando conocí a mi Señor y entendí que uno de los negocios tenía que dejarlos para ocuparme ahora en el servicio de Dios, y que el Señor me estaba llamando a eso, yo no lo pensé mucho. Simplemente dejé el mejor negocio que tenía, se lo cerramos porque no había opción a que sigamos adelante si yo mismo no estaba ahí presente. Lo dejé todo, cerré ese negocio por amor a mi Señor y no me arrepiento nada.
No me arrepiento nada porque lo dejé por amor a mi Señor y hoy lo sirvo y hoy estoy más agradecido cada día con Él. Y cuando veo atrás todo lo que yo he sido atrás, siento vergüenza, siento tristeza de toda la forma en la que el enemigo me hizo andar. Ese es cuando hoy entendemos, nos damos cuenta que estar en el pecado simplemente es lo peor que puede existir. Y el que no conoce a Dios no entiende esto, porque está en tinieblas. Y necesita que usted y yo, que conocemos la palabra, le compartamos de la fe. Le presentemos a Jesús, aunque muchos pretendan conocer a Jesús y digan, no, yo sí lo conozco. Yo conozco a Jesús, ¿cómo me vas a decir que me vas a presentar? Yo creo en Dios. De vez en cuando me persigno, yo también de vez en cuando le digo, Señor, ayúdame. Yo creo en Dios. Pero cuando muchas personas entienden realmente lo que dice la palabra de Dios, se dan cuenta que no es suficiente. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. No es suficiente con decir yo creo. Esa convicción profunda, ese creer, tiene que ser una convicción profunda que nos lleve a un cambio. Que impacte nuestras vidas de tal forma que nos haga cambiar, ser diferentes. Y que sin importar lo que esté pasando, aprendamos a confiar en Dios sabiendo que Él tiene el mando. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Ese es el corazón de alguien que ha entendido qué es la fe, que ha entendido qué es el Evangelio, que el Evangelio no es un juego, sino que el Evangelio es poder de Dios. ¿Saben, mis amados? Muchas veces nos cuesta siquiera compartirle la palabra de Dios a nuestra familia. Por lo menos alcanzarles el Evangelio a nuestra familia no nos debe ruborizar ni avergonzar de ninguna forma. Es un deber nuestro hacerlo. Porque si tú sabes que una persona que tú amas está yendo hacia el abismo, ¿acaso tú no le dirías, hey, ya no vayas al abismo, hey, por favor, no vayas, no avances más? Porque si das el próximo paso te vas al abismo, no vayas, por favor, no vayas. Harías todo lo que está a tu alcance para que no caiga al abismo. Pues aquel que no conoce al Señor, aquel que camina sin conocer a Jesús, está caminando hacia el abismo. ¿Acaso nosotros que conocemos la verdad y que tenemos esa capacidad de compartir el Evangelio no lo vamos a hacer? No, claro, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a las personas, no podemos cambiarlos. Pero lo que podemos hacer, lo que nos corresponde es compartir el Evangelio. Y el Señor obrará en cada vida conforme a su misericordia y conforme a la multitud de sus piedades. Pero el Señor te promete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, si lo puedes creer, el Señor va a obrar. No se trata de hacer una serie de repeticiones. Se repitan, yo voy a ser bendecido. No, para ser bendecido tienes que obedecer a Dios. Tienes que iluminar. Hay personas que dicen, bueno, Dios mío, quiero que mi familia te sirva. Pero si quieres que tu familia sirva a Dios, compártele de la fe. Háblales de la fe. Busca la ocasión de hablarles. Y el Señor va a respaldar su promesa. Porque para compartir el Evangelio a las personas cercanas que tenemos, no se necesita ser de palabras profundas. No. Empieza compartiéndole lo que tú has experimentado en tu vida. Y se lo voy a poner de una forma mucho más sencilla. Compártele a las personas qué significa Dios para ti. Lo que Él hizo en tu vida. Tan simple como eso. No necesitas saber de mucha teología ni haber estudiado muchísimo para compartir de tu fe. Compártele lo que Dios ha hecho en ti. Compártele cómo Dios ha transformado tu vida y te darás cuenta que tienes mucho de qué hablar. Porque muchos dicen, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Pero compártele de tu fe. Y te vas a empezar a pasar horas hablando con esa persona y no se te va a acabar las palabras.
porque el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. Y el salmista decía: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si tú decides actuar por fe, el Señor te va a respaldar. Este anhelo que el apóstol Pablo tenía de compartir el evangelio es un gran ejemplo para nosotros. Ahora que la sociedad nuestra en la que vivimos se sumerge más y más en la maldad, más y más en el pecado, más la luz del evangelio debe brillar por medio de sus hijos ahora en la tierra. Cuanto más las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios se propagan, más debe brillar la verdadera iglesia y la verdadera enseñanza de Jesús. Cuanto más vienen tiempos difíciles, tiempos de crisis, y cuanto más el mundo se sumerge a una vida de libertinaje y pecado, más debe brillar la luz del evangelio en sus hijos. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde. Y la pregunta del día de hoy es: ¿estás dispuesto a hacer lo que te corresponde? ¿Estás dispuesto a predicar el evangelio? No le digo que todos se conviertan en predicadores y le predican a muchas personas, pero podemos hacer lo que nos corresponde en el trabajo, en la familia, en el contexto donde estemos. Por lo menos, de pronto puedes enviarle este enlace a un hermano de los cultos que hacemos siempre, enviarle un enlace a un hermano, una persona que no conoce al Señor, para que pueda saber qué es la fe. Todos podemos hacer algo, todos podemos ahora predicar el evangelio, empezando por nuestra familia. Porque déjeme decirle algo: nuestras familias están en peligro. Porque todos aquellos de nuestra familia que no conocen al Señor están en peligro. Porque si hoy mueren, tal vez pierdas a un familiar. Déjeme decirle que si no conoce al Señor este familiar, lo pierdes por toda la eternidad. Porque ya no hay más esperanza. Si muere alguien a quien no le has compartido el evangelio, ahí sí habría que llorar lágrimas de dolor, de aflicción. No tanto por esa persona, sino por nosotros mismos, que no fuimos capaces de compartir el evangelio a un familiar, a nuestros padres, a hermanos, a personas cercanas. Deberíamos llenarnos de tristeza porque no fuimos capaces de prevenirle a la persona que se estaba yendo al infierno. Pero si alguien parte con el Señor, debe ser un motivo de gozo y de alegría, porque se va a un lugar celestial y ya nos espera, porque pronto también todos nosotros llegaremos a ese lugar, aquellos que servimos a Dios, por supuesto. Pero si usted no le comparte el evangelio a nadie, debe llenarse de tristeza, porque no está haciendo la luz que el Señor le ha mandado a hacer. Usted no está haciendo la sal que el Señor le ha mandado a hacer. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si la luz se pone debajo de la cama, ya no sirve para nada. Si la luz se pone debajo del sofá, no sirve para nada. No alumbra lo suficiente. Pero si la luz se pone en el centro de la habitación, ilumina todo el cuarto. Y eso es bueno. Si la sal no da sabor a la comida, entonces no sirve para nada, simplemente para ser echado afuera y ser hollado por los hombres, o ser pisoteado por los hombres. Entonces, nuestra lámpara tiene que estar encendida. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Este ejemplo que el apóstol Pablo nos da es muy hermoso. Ese anhelo de compartir la palabra debe ver siempre en nosotros, en nuestros corazones. Ese anhelo de siempre tratar de hablarle a las personas de Cristo. Ahora te pregunto, ¿le estás hablando a las personas de Cristo? Amado hermano, amada hermana, ¿le estás hablando a las personas de Cristo? Y no solamente hablarle, con tu ejemplo, ¿estás hablando del Señor? Tu ejemplo, lo que tú actúas, ¿está siendo la actitud de un verdadero creyente o no?
debemos preguntarnos si estamos actuando como verdaderos creyentes. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de cambiar. Porque si hoy estás escuchando esto, es porque Dios todavía tiene misericordia de ti. Y tú que necesitas fortaleza, tú que necesitas oír una palabra de Dios porque estás viviendo una adversidad, porque te sientes muy mal, estás atravesando momentos muy críticos, ten paciencia, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La respuesta de Dios vendrá, no en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Y cuando Dios empiece a obrar, no te imaginas la obra que Dios va a hacer en tu vida. No te imaginas lo que Dios tiene reservado para ti si tú lo honras. Porque Dios honra a aquellos que le honran y le encuentran a aquellos que temprano le buscan. Sigue buscando a Dios y vas a encontrar recompensa. Y mucho más importante, si tú le crees al Señor, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios para ti. Padre bendito, oramos para que sea tu presencia poderosa en cada vida, en cada corazón y en cada familia. Señor, obra en gran manera. Levanta, transforma, Señor. Padre bendito, que sea tu presencia, tu poder. Nos humillamos ante ti, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de toda gloria y majestad, Dios de toda gloria y majestad. Levanta, Señor, a tus hijos. Señor, obra en las vidas, obra en las familias, obra en los corazones, Señor. Levanta hombres y mujeres que sigan adelante sin rendirse ni desmayar. Levanta hombres y mujeres de fe en el nombre de Jesús. Que sea tu presencia poderosa, Señor, transformando, levantando. Que sea tu presencia poderosa, Señor, haciendo obra maravillosa en el nombre de Jesús. Señor, que sea tu poder, que sea tu gracia y que sea tu misericordia. Padre bendito, en tus manos confiamos, Señor, en ti encontramos fortaleza. Gracias, mi amado Dios. Contigo caminaremos, contigo viviremos, Señor, porque estamos confiados en tu gran nombre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén